Buenos días, amados hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Pues estamos de nuevo aquí, pues dando una palabra de parte del Señor, una palabra fresca para cada uno de nosotros, para que nosotros entendamos cuál es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros aquí en la tierra. Pues así dándole gracias porque nos sintonizan a través de nuestra página del Evangelista, un llamado al arrepentimiento, a través de nuestra página en Facebook y nuestra canal de YouTube, que está un llamado al arrepentimiento del Evangelista. Vamos a entrar en palabra del Señor. Hemos titulado esta palabra del Señor siendo sinceros con Dios, para llegar a ser sinceros con nosotros mismos. Realmente la palabra del Señor nos habla a que tengamos un corazón limpio, un corazón sincero, con una fe no fingida hacia Dios. Vamos a comenzar esta palabra en una palabra que le da el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5, y dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Sabemos que a veces nos hace falta a muchos, aún a los que estamos en la iglesia, llegar a este nivel, pero tenemos que hacerlo. Es necesario llegar a hacerlo, porque solo así podemos abocarnos y llegar al Señor, al conocimiento puro de nuestro Dios. Y eso es lo que el Señor nos dice en cada momento a nosotros, que tenemos que ser sinceros ante Él, independientemente de la circunstancia. Pero quiero tocar dos versículos que están en el libro de Oseas. Y Oseas capítulo 6 versículo 3 dice: y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. O sea, fue un profeta judío que tenía un deseo sincero de llegar a conocer a Dios. En base a sus experiencias, aprendió que Dios era uno, que le ayudaba en el momento oportuno cuando le buscaba de todo corazón, limpio y sincero. En esta introducción vamos a buscar en Samuel. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22. Estos versículos nos ayudan para que entremos en materia realmente qué es lo que Dios quiere de nosotros dentro de la iglesia y qué es lo que Dios quiere a aquellos que no están en la iglesia, que no están dentro de la iglesia, los que no forman parte de la iglesia. Y dice en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas? ¿Conocen que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Samuel fue otro profeta judío que claramente tenía en su conocimiento profundo de lo que Dios le agradaba. Podía darle fe que Dios ama a las personas que le obedecen y que escuchan lo que dice Él. Sin embargo, Dios claramente no estaba ocupado en los rituales externos que hace el ser humano. Dios quiere un corazón limpio y sincero ante Él. Es lo que necesita el Señor, que seamos limpios. Dice la palabra del Señor que levantemos manos santas y limpias ante Él. En esta introducción, pues, queremos saber qué es la sinceridad o qué significa la sinceridad. Yo sé que usted que está sintonizando sabe, pero yo quisiera recordar en este momento: sinónimo de sinceridad, franqueza, veracidad y buena fe. Lo antónimo de la sinceridad es la mentira, la hipocresía y la falsedad. Eso es. Vamos a ver qué es la definición de la sinceridad. Viene del latín sinceritas. Sinceridad es el modo de expresarse sin mentiras ni fingimientos. Este término está asociado a la veracidad y a la sencillez de cada uno. La cualidad que consiste en expresarse con sinceridad se conoce como honestidad. Se suele calificar a una persona honesta
cuando su manera de interactuar con los demás y de vivir es muy clara, cuando cumple con sus promesas y no parece tener sentimiento negativo hacia los demás o a los que le rodean. Cuando se practica la verdad en su diario vivir, no importando las circunstancias que se estén atravesando o las consecuencias que vaya a tener, siempre hay que decir la verdad, por muy dura que sea. Así es, Jesucristo vino a decir la verdad. Y a Él por eso nadie lo quería y nadie lo quiso en el mundo entero. Y lo siguen rechazando, lo rechazaron. Fueron pocos los que amaron en ese tiempo a Jesús y son pocos los que siguen amando a nuestro Señor Jesucristo por decir la verdad. Porque al mundo le gusta la mentira, la falsedad, la hipocresía, que eso es del padre, el diablo, nuestro enemigo, ¿verdad? Por eso la mentira, la hipocresía y la falsedad es lo opuesto a lo que Dios dice que tenemos que tener nosotros. Pero nosotros somos una iglesia sincera que ama la venida de nuestro Señor Jesucristo y estamos pendientes de su verdad. Vamos a tocar 2 puntos en la palabra del Señor sobre este tema, siendo sinceros con Dios. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice algo bien bonito. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sinceridad, amados hermanos y amigos que me están escuchando en esta hora, no se trata que nunca vamos a pecar. Se trata de que si pecamos tenemos que reconocer en qué error hemos caído. ¿Cuál es nuestro error? De confesar el pecado a Dios, pedirle perdón y apartarnos totalmente, definitivamente del pecado. Es ahí cuando somos sinceros con Dios. Es ahí cuando somos sinceros. El primer ejemplo que vamos a ver para ya que despegamos, vamos a ver el ejemplo de Pedro. El ejemplo de Pedro y el ejemplo de Judas. Hay 2 cosas en común que nos habla la Biblia en estas 2 historias, pero con caminos y finales diferentes. Vamos a leer en Mateo, capítulo 26, versículos 70 al 75. Y dice, mas él le negó delante de todos, diciendo, no sé qué dices. Y saliendo a él a la puerta le dio otra y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y un poco después llegando, los que estaban ahí por ahí dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar diciendo, no conozco al hombre. Y el gallo cantó luego. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús que le dijo, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliéndose fuera, lloró amargamente. Vemos Pedro, lo que hace Pedro. Sabiendo Pedro, hasta que dijo una vez a nuestro propio Señor Jesucristo que hasta daba su vida por él. Pedro, después de pasar tanto tiempo con Jesús, ver sus milagros poderosos, caminar sobre las aguas, recibir la doctrina y los caminos de Dios, después de recibir la revelación propia del Espíritu Santo sobre su vida, que confesó que Jesús era el Hijo de Dios, le negó, lo traicionó, lo dejó solo en el momento más duro y crucial que Jesús estaba atravesando. Pedro hizo eso. Pero vamos, lo que dice Juan, que si nosotros confesamos, Él es fiel y justo para perdonar. Pedro reconoce, se sincera con Dios, llora amargamente de su mal accionar, de su hecho, de su mala actitud, y pide perdón y se quebranta. Pedro reconoció y se volvió con más fuerzas a nuestro Señor Jesucristo para seguir los caminos de Él. Jesús
lo encuentra en la playa donde solía pescar antes de recibir el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y le hace unas preguntas repetitivas y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y le dice el Señor Jesucristo: apacienta mi grey. Estas fueron las palabras de Jesús para Pedro. Sabemos que Pedro en ese momento no practicó la verdad, no fue sincero, a pesar que anduvo con nuestro Señor Jesucristo a lo largo de 3 años y un poco más. Y él no fue sincero en ese momento, pero algo diferente, él reconoce de su hecho, de su mal accionar, de su mala actitud y pide perdón. Eso lo hace muy diferente a nuestro hermano el apóstol Pedro. Vamos a ver el otro ejemplo para ir aterrizando ya. El ejemplo de Judas. En Mateo capítulo 26, versículo 14 y 16, habla también de lo mismo. En este mismo capítulo habla de las traiciones. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo se lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad de entregarle Judas a Jesucristo. ¿Por qué? Solamente porque Judas fue reprendido por nuestro Señor Jesucristo en público, aunque suavemente, por un perfume que María Magdalena había derramado, había ungido a nuestro Señor Jesucristo. Y él decía que ese perfume debería ser vendido por 300 denarios, repartido a los pobres. Pero es mentira lo que él decía. Y vamos a ver esta historia en Juan 12, 4 y 6. Y dice: y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas Iscariote, al igual, fue uno de los 12 apóstoles, llamado por Jesús. Después de ser uno de los de confianza, que desde Jesús, él era el tesorero del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Anduvo con Jesús a la par, fue partícipe de todo lo que Jesús hizo, miró sus milagros poderosos, vio la mano de Dios sobre Jesús. Después de comer en el mismo plato, lo traicionó. Escuche bien, lo mismo que hace Judas, anduvo con Jesús a la par. Lo mismo Judas traiciona a Jesús. Lo mismo que Pedro hizo, lo hizo Judas. Pero aquí vamos a entrar en materia cuando Pedro lo traiciona y reconoce y se quebranta. Judas lo traiciona y hace lo contrario. Dice: herido en su amor propio, porque Jesús le reclamó en público, pero suavemente por la acción que él tomó en contra de María Magdalena, por el derrame del perfume que ella había hecho en Jesús. Desde ese mismo momento lo traicionó. No fue después, desde ese mismo momento lo traicionó solo porque Jesús le dijo la verdad. Se fue para donde los sacerdotes, planificó entregarle por 30 monedas de plata. Judas había cumplido lo que estaba escrito del malvado, que daba mal por bien, traición a cambio de amor. Jesús le dio el bien, pero Judas le dio el mal, le pagó con el mal. Jesús le dio amor, pero Judas le pagó con traición. Aquí quiero hacer un entre paréntesis y hablar. Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5, el apóstol Pablo le escribe una carta y le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, cuales aborreceros de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hoy en día, amado hermano y amigo que me estás viendo y escuchando, este mal espíritu que habla en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5 está hoy en día infiltrado en la iglesia. Dice el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. ¿Cuántas personas se dicen ser sinceros con Dios y están viviendo una doble vida con Dios? Están viviendo doble vida con Dios, y esto es inadmitible ante los ojos de Dios, sabiendo lo que dice la palabra, cuál es el pago de ello. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la carta que le manda que hay falta de sinceridad, que hay presencia de un amor fingido dentro de la iglesia desde hace mucho tiempo, y en los últimos tiempos será más. ¿Sabían que a Judas el Iscariote la misericordia divina no le fue rehusada, no le fue negada? ¿Saben lo que pasó? Que nunca la pidió. Nunca pidió la misericordia, porque Judas nunca fue sincero con Jesús. Él era falso, él era hipócrita, él era mentiroso. Porque si él hubiese hecho lo que Pedro hizo, hubiera sido perdonado. Pero él no lo hizo. Él no lo hizo. Porque era mentiroso, falso, hipócrita. Nunca fue sincero con nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro sí. Pedro se quebrantó, a pesar de que él falló, se quebrantó, pidió perdón. Y la misericordia fue derramada sobre la vida de Pedro. Para ir aterrizando en conclusión, podemos ver esos dos ejemplos en la palabra de Dios. Dos cosas en común, pero con dos finales pero muy diferentes. Uno se sincera con Dios y pide perdón y clama a la misericordia, llama a la misericordia de Dios y es escuchado. El apóstol Pedro. Y el otro acude a la culpabilidad de su mal accionar, de sus malas actitudes, y escoge el camino de la cobardía, el culpar a otros o llegar a quitarse la vida, y se ahorcó porque nunca fue sincero con Jesús. Él buscó el camino fácil de culpar y quitarse la vida. Así hay muchos cobardes que su mal accionar empiezan a buscar culpables, a decir un montón o muchas cosas negativas sobre otras personas, a los cercanos. Y no buscan el perdón de Dios, a decirle: Señor, perdóname, ayúdame a salir de esto. No busquen el camino, la vía más fácil, la culpabilidad de ellos mismos, el culpar a otros y quitarse la vida. Las personas de hoy en día se equivocan y les es más fácil buscar culpables en otros, en vez de rectificar su mal proceder. Culpan al que habla, culpan al que señala, culpan a todo mundo, y realmente los responsables somos nosotros mismos de nuestras malas acciones, de nuestras malas actitudes. No hay nadie más. Aquí no hay que culpar a nadie más, no hay que señalar a nadie más. A veces somos nosotros mismos los culpables de nuestras malas acciones. Y después solo sabemos decir que aquella persona. Sabemos que el único culpable es Satanás. Porque Dios está con nosotros, nos está ayudando en cada momento. Es mejor reconocer ante los ojos de Dios que nos hemos equivocado y buscar el perdón de Dios. A la mayoría del ser humano escoge el camino de Judas, lo más fácil, quitarse la vida,
culpar a otros. Porque son personas orgullosas, piensan en su estatus social, el qué dirán de su vida, su reputación, etcétera. Porque no son sinceros con ellos mismos y mucho menos con Dios. Judas, la falta de sinceridad le llevó al fracaso de su propia vida. Y este ejemplo quedó plasmado para las generaciones futuras que somos nosotros y a las que vienen. Para que miremos la gente o las personas que son falta de sinceridad. Tenemos que ver esto, pero aún hay tiempo. Dios está cerca de tu corazón. Tú decides tu propio camino. No culpes a nadie. El único culpable eres tú por tu mal accionar. Pero aún hay oportunidad. Aún con tu mal accionar, si reconoces tu mal camino, tu mal proceder y le pides perdón a Dios, Él es fiel y justo para perdonar, dice la palabra del Señor. Aún hay tiempo. Tú decides qué camino escoger. Si el camino que escogió Pedro de quebrantarse y ser sincero con Dios y decirle yo he fallado, he pecado, ayúdame. O el camino que tomó Judas de culpar a otros y quitarse la vida. Así que yo te animo, todavía hay tiempo. Cristo te ama y quiere restaurar tu vida y tu familia. Dios te bendiga.